como lo anunciamos, vimos un poco, y lo vimos en la anterior entrevista, sobre el estado de las redes de agua potable y alcantarillado de Lima, lo que ha pasado en la avenida Próceres de Independencia, donde el agua ha sido prácticamente de Sedapal la causante, o no sabemos, aparte de la mala obra posiblemente, en esta avenida. ¿Qué pasaría si ocurriera un gran movimiento sísmico? ¿Cómo se podría presentar el panorama? Conversamos con el ingeniero Richard Acosta Arce, ingeniero sanitario, flamante vicepresidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Acosta, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Fernando Llamosas. Muy buenos días, Fernando, y a todos los que nos escuchan. Feliz año nuevo. Feliz año igualmente. Y éxitos en este 2019. Ingeniero, la pregunta se la hicimos. ¿Qué pasaría en esta situación, lo que ha ocurrido en la avenida Próceres de Independencia, donde las aguas de Sedapal carcomieron la infraestructura y se vino abajo todo, 100 metros de pista destrozada? ¿Qué pasaría con un movimiento telúrico donde destrozaría las conexiones de agua de Sedapal? Muchas gracias por la pregunta. Y en la respuesta quería diferenciar dos cosas, ¿no? A ver. Lo primero es las roturas y los atoros que se dan en todo sistema de distribución de agua y alcantarillado. Esa es una situación propia de la operatividad del sistema. Claro. Y la otra parte, que es completamente diferente, es cuál es la situación de los sistemas de agua frente a un evento sísmico o un terremoto. Con respecto a la primera parte, que tiene que ver con respecto a las roturas y los atoros, ¿no? Dado este evento que ha sucedido, que ha salido por los medios relacionado a la rotura de la pista. San Juan del Urigancho, sí. Sí, efectivamente, los sistemas de distribución de agua en una megaciudad como es Lima es un sistema de distribución amplio y complejo y que tiene muchas cantidades de tuberías. Claro. Tanto es así que, para entender la dimensión, en la ciudad de Lima existen 15.000 kilómetros de tubería de agua. A veces 15.000 kilómetros uno no se logra imaginar cuánto es 15.000 kilómetros. De Tacna a Tumbes existen 2.500 kilómetros. Entonces la cantidad de tuberías que hay en Lima es 6 veces la distancia que hay de Tacna a Tumbes. Claro. Lo que quiero dar a entender es que en Lima existe una gran cantidad de tuberías en las calles, y asimismo también en las tuberías de alcantarillado, que son las que transportan las aguas residuales. Existe en Lima 13.000 kilómetros de tubería de desagüe, de alcantarillado. Entonces, una cantidad un poco menor a las redes de agua, pero igual significativa, que equivale a 5 veces la distancia de Tacna a Tumbes. Entonces, tenemos un sistema de distribución de agua amplio y complejo, y en todo sistema de distribución del mundo no es hermético, es decir, siempre se dan situaciones en las cuales se producen roturas y atoros. Claro. Tanto es así que ahorita, cuando estamos conversando en este momento, se debe estar dando una rotura de tubería de agua, porque de acuerdo a las estadísticas de Sedapal, tenemos que al día se producen 10 roturas al día. 10 roturas. 10 roturas al día, lo que significa 2.900, casi más de 3.000 roturas al año. Eso significa pérdida de agua, deterioro y todas las consecuencias. Efectivamente, o sea, si lo miramos en números absolutos, efectivamente, tener 10 roturas al día parece alto en comparación con otros sistemas, pero como les comentaba, no hay sistema de distribución de agua en el mundo que no tenga roturas, todas tienen. Ahora, lo importante para poder controlar este aspecto de roturas es poder dimensionar las roturas por kilómetro al año. Entonces, Sedapal actualmente tiene 5 roturas por kilómetro al año. Sí, ahora, este índice de 5 roturas de kilómetro al año es grave, o es leve, o es controlado.
A nivel mundial, este índice en las ciudades más desarrolladas está en 3 roturas por kilómetro al año. Sedapal está en 5. Está dentro del rango de aceptación de roturas. Kilómetros al año. Claro. El número de roturas de kilómetros, o sea, el número de roturas que se da por cada kilómetro al año en todo el sistema de distribución. ¿Y por qué se producen, ingeniero Acosta, por qué se producen estas roturas? Deterioro de la... Sí, las roturas en todo sistema de distribución de agua tiene que ver por la propia operatividad de los sistemas. A lo que me refiero, no hay ningún sistema hermético. Los sistemas de distribución de agua están en un flujo constante y se producen efectos hidráulicos como golpe de Ariete o como otro tipo de efectos hidráulicos que producen una sobrepresión en el sistema y hace que haya una fuga o lo que también llamamos una rotura. Entonces, este tema de roturas y fugas en un sistema de distribución es un sistema que se da a nivel mundial. En Sedapal no es grave el número de roturas que se da, está dentro del rango medio y es manejable. Y lo que también hay que entender es que una vez que se produce una rotura de un sistema de agua, existe un plazo para poder reponer el servicio. No digo parchar la pista, sino digo reponer el servicio, es decir, reparar la fuga para que los usuarios sí tengan servicio. Ese plazo es 48 horas. Ahora, ingeniero Acosta, claro, dentro de ese rango de posibles fallas, ¿está también las conexiones ilegales, el robo de, como se dice, el hurto de agua? Dentro de ese rango también está el tema de fugas por efectos externos de clandestinaje, es decir, cuando alguien intenta hacer una clonación clandestina de madrugada y se reporta que hay una fuga, y efectivamente dentro de esos reportes está el clandestinaje que se puede dar por estas personas inescrupulosas que pueden hacer conexiones clandestinas. ¿Fácilmente detectables son? ¿Fácilmente detectables? Las fugas en los sistemas de red de distribución, en este momento lo que le acabo de comentar es las acciones correctivas que se realizan. Claro. Las acciones correctivas. Pero también existen acciones preventivas. A lo que me refiero es que como parte de la operatividad de los sistemas de agua, existen cuadrillas que realizan identificación de fugas con geófonos, con equipos especiales que van detectando fugas en los sistemas de distribución de agua. Entonces, ese es un trabajo que realiza Sedapal de manera preventiva y también de manera correctiva cuando se dan este tipo de situaciones. Ahora, ingeniero Richard Acosta, vayamos, digamos, con el tiempo de estas conexiones. Hace muchos años, pues, habían las conexiones con estos tubos de concreto, ¿no? Que se iban pegando uno a uno, ¿no? Ahora se han modificado las conexiones, las interconexiones de los conductos. Son mayormente de material plástico, ¿no? Correcto. Antiguamente se usaba tuberías, por ejemplo, de concreto reforzado, recubierto con una sustancia interna que permitía la impermeabilización para redes de agua. Claro. Ese tipo de tuberías ya no se usan, son desfasadas en el tiempo. Lo que se usa ahora son tuberías de polietileno de alta densidad, claro, tuberías de PVC orientado, que son las tuberías que se usan. Realmente Sedapal no tiene ya esas tuberías antiguas dentro de sus sistemas. En ningún sitio hay, en ningún sitio, ¿no? No, en los sistemas de distribución de agua no existe. Porque, bueno, se recuerda, bueno, que a medida que iban cambiando estos camiones más grandes, pasaban y con el peso, ¡prum!, rompían la tubería y comenzaba el aniego, pues, ¿no? Sí, claro, el efecto específico se da cuando, y esto es importante mencionarlo, es cuando se da una fuga en una tubería que está a 1,5 metros, a 2 metros, a 3 metros de profundidad, y esa fuga no aflora, es decir, no es visible. Entonces esa fuga va mermando y va socavando el terreno, y el pavimento, ya sea rígido o flexible, se ve afectado porque no encuentra el soporte adecuado, porque el agua ha hecho que esto se debilite. Este tipo de situaciones se da
y es parte de la operación propia de los sistemas, y en la medida de lo posible Sedapal lo tiene controlado. Otro aspecto también que me gustaría explicar para que poder entender la magnitud de lo que significa abastecer de agua para Lima. Abastecer de agua para Lima significa producir 715 millones de metros cúbicos al año, 715 millones de metros cúbicos. ¿Los tenemos? Lo que significa al día producir 2.55, significa producir al día 2 millones de metros cúbicos. Ahora, ¿cuánto significa 2 millones de metros cúbicos al día? Significa 2 meses y medio del Estadio Nacional. Ajá. Esa es la cantidad de agua que Lima necesita para poder abastecerse de agua todos los días. Ahora, ingeniero, es como llenar de agua 2 veces y medio el estadio y todos los días en esa misma cantidad. Ahora, también, ingeniero, se habla de la economía circular del agua. ¿Qué posibilidades tiene nuestro país de mirar en esa realidad? Efectivamente, la tendencia mundial es ir a una economía circular. Es decir, los sistemas de abastecimiento de agua no están ajenos a esa realidad, y lo que en otros países europeos y en Israel también, por ejemplo, donde el agua es muy escasa, el desagüe que se produce en las viviendas se llega a potabilizar y luego ingresa nuevamente al sistema de distribución de agua para el abastecimiento. Son situaciones muy especiales en las cuales se puede aplicar este tipo de tecnología. Actualmente en Sedapal y en Lima y en todas las ciudades del país no hay ninguna empresa de agua que use el agua residual para abastecer de agua. Pero de seguro que en el futuro, si es que se da la escasez, vamos a llegar a ese tipo de situación. Ahora, ingeniero Acosta, hay un tema que quizá muy poco se siente, a pesar de que está constantemente con nosotros. Uno va a los supermercados, uno va donde va a comprar a las tiendas, y encuentra que hay muchos productos que tienen un gran porcentaje, alto porcentaje de agua, y ni qué decir las botellas de agua que son vendidas para consumo embotellado, ¿no? ¿De dónde se surte esta agua industrial? Efectivamente, has tocado un tema que es muy importante y tiene que ver con el uso del agua para la producción de bienes y en determinado uso en particular. Entonces tenemos diferentes tipos de bienes y diferentes tipos de productos. Esto dependiendo del tipo de bien o producto, son intensivos en uso de agua o no son intensivos en uso de agua. Entonces determinados productos, efectivamente, por ejemplo, tenemos todos los temas, por ejemplo, si vemos el Valle de Ica, la cantidad de agua que se requiere para la producción per cápita de los productos que van para agroexportación. Entonces, tenemos ahí una gran cantidad de agua que se usa, pero esta agua es parte del agua superficial o del agua subterránea que obtienen las industrias para poder producir estos bienes o productos. Efectivamente, todavía en el Perú no se toma conciencia de que cuando se está comprando un producto agrícola, qué cantidad de agua se ha necesitado para poder producir ese producto. Entonces, en otros países ya le dan valor y es un criterio que se toma al momento de que el consumidor toma la decisión qué producto comprar. Hacia esa ruta seguro vamos a ir conforme vayamos avanzando en la conciencia ambiental sobre lo que significa el consumo de agua. Bueno, y finalmente, ingeniero Acosta, pues bueno, hay dos precios de agua, ¿no? El precio que consume el vecino que está en una zona céntrica, en los distritos, y hay otro precio de agua que consumen los que viven en la periferia y que no abren un caño y, bueno, no hay agua ahí, ¿no? Pero de todos modos tiene que conseguir agua y es un precio distinto al que sí tiene la facilidad en el centro de Lima, en los distritos no periféricos, ¿no? Efectivamente. Nosotros, tanto tú como yo, que tenemos servicio de agua en nuestros domicilios, pagamos 2.5 soles por metro cúbico.
Y eso es un precio bastante accesible, y es por eso que muchas veces se dan sobreconsumos. Sin embargo, los pobladores o nuestros compatriotas que están ubicados en zonas en las cuales no tienen servicio conectado a la red del sistema de agua, llegan a pagar hasta 5, 6, 7 veces, hasta 10 veces lo que nosotros pagamos, dado que el agua que les ellos compran es a través de camiones cisternas que llegan hasta los puntos donde viven. Entonces, finalmente, el que paga más por el agua en Lima es aquel compatriota y ciudadano que está en las zonas más alejadas, los que no tienen una conexión al sistema de agua. Y ese es un reto importante, poder cubrir el acceso universal, es decir, poder cubrir con 100% de redes de agua a todas las viviendas tanto en Lima como a nivel nacional. Y es un reto, ingeniero Richard Acosta Arce, es un reto para todos los ciudadanos que vivimos en este querido país llamado Perú, gloriosamente, de defender o no defender, sino cuidar el consumo del agua, no derrochar el agua, porque como se ha dicho en un momento, en un mensaje, el agua gota a gota se está agotando. Efectivamente. Si me permites, me gustaría dar mi apreciación con respecto a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver en relación a qué pasaría frente a un evento sísmico en relación a los sistemas de abastecimiento de agua. Y en esta parte, en realidad, no hay una respuesta absoluta, ¿no? Lamentablemente. La respuesta es relativa, es decir, claro, el daño que se va a producir va a depender del nivel o la intensidad del sismo o, Dios no quiera, del terremoto que se pueda dar. Sin duda, porque es imprevisible, incalculable, no medible, y uno no sabe cuál es la magnitud con la que puede afectar el fenómeno telúrico, y tampoco no sabemos las consecuencias. Y muchas veces... Así es. Y un claro ejemplo es la situación que se dio en Pisco, el terremoto significativo que se dio en la ciudad de Pisco y que afectó también a ciudades cercanas como Chincha e Ica. En ese tipo de eventos sísmicos de esa magnitud, efectivamente se produjo algunos daños en el sistema de distribución de agua, pero que en el lapso de 1 a 2 semanas se llegaron a solucionar. Y le comento de primera mano porque estuve ahí presente, y se pudo reponer el sistema en ese plazo de tiempo. Así es. ¿Por qué? Porque dado la magnitud del sismo, afectó algunos tramos de tubería, afectó algunos componentes del sistema de distribución de agua, pero que no fue nada grave, que no se podía reparar en 1 a 2 semanas. Perfecto. Ingeniero Richard Arce, Acosta Arce, gracias. Nos hubiésemos gustado conversar que el impacto de el boom de la construcción de los edificios multifamiliares, de lo que está ocurriendo en Lima, una de las ciudades del mundo, instaladas en un desierto, que tienen alto consumo de agua, pero será para otro momento, porque sabemos que eso... Con mucho gusto. Sí. Con mucho gusto. Gracias. Yo quedo a su disposición para cualquier entrevista posterior. Muy amable, muchas gracias. Buenos días y feliz año para todos. Igualmente para usted, ingeniero Richard Acosta Arce, ingeniero sanitario, flamante vicepresidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.